Buenos días, compañeros y profesor. Hoy junto a mi grupo les vamos a disertar sobre los síndromes de Angelman y Patau. Mi grupo está compuesto por Constanza Cavieres, Bastián Guerrero, Antonia Peña, Javier Sepúlveda y Montserrat Tranquilo. Cursamos segundo año de terapia ocupacional. El módulo se llama Salud y Enfermedad en Curso de Vida y el profesor encargado del módulo es Diego Fernández. Síndrome de Patau. Hablando de su patología, el síndrome de Patau es una de las malformaciones más comunes en neonatos. Afecta a varios sistemas, tales como el sistema nervioso central o cardiovascular, además que su esperanza de vida es baja. Con respecto a las malformaciones congénitas, es una de las principales causas de mortalidad infantil. Su tratamiento puede ser quirúrgico, farmacológico o rehabilitación. Y tenemos una cita del ERMA 2022, la cual dice que es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, y en varones se presentan más desenlaces fatales. En cuanto a la etiología, tenemos que la mayoría de los casos se deben a una disyunción cromosómica en la trisomía 13, esto durante la meiosis, principalmente en el gameto femenino. Aproximadamente un 20% de los casos suceden por translocación, siendo la translocación, en este caso una inversión, del cromosoma 13 con la región 14 del brazo largo la más frecuente. Cabe mencionar que aquí, a pesar de que los padres estén sanos, existe una posibilidad de que el síndrome sea traspasado por descendencia. Y dentro del cariotipo nos da un total de 47 cromosomas en lugar de 46. Clasificación. Por un lado, tenemos la trisomía total, la cual consiste en que un tercer cromosoma está presente en el par 13 en todas las células del cuerpo. Y por el otro lado, tenemos la trisomía parcial, lo que significa que está presente solo una parte adicional de cromosoma en las células. Dentro de las anomalías podemos encontrar sordera, labio paladar hendido, micrognatia, que corresponde a cuando la mandíbula inferior es más pequeña de lo normal, polidactilia posaxial, que es cuando la persona presenta más de 5 dedos en la mano, esto del lado del meñique, holoprosencefalia, que corresponde a un defecto del desarrollo en la división cerebral, esto resulta en malformaciones de cráneo y cara, coloboma, que es una afección en que falta una parte del tejido del ojo, microftalmia, que corresponde a ojos pequeños por falta de desarrollo, o anoftalmia, que es la ausencia de uno o ambos ojos. Con respecto al diagnóstico, es posible detectarlo durante el periodo embrionario, a través de una ecografía, del cariotipo, mapa cromosómico, o amniocentesis, que es el análisis del líquido amniótico. En el lado izquierdo tenemos una ecografía obstétrica, donde se ve la prosfóside, que es una anomalía facial congénita, que ocurre en el desarrollo de un lado de la nariz, y una microcefalia, que es el desarrollo insuficiente del cerebro. Y en el costado derecho tenemos la amniocentesis, lo cual se hace el análisis del líquido amniótico. Encontramos un caso clínico en torno a un lactante varón de 5 meses en régimen de hospitalización domiciliaria por síndrome de Patau, diagnosticado previamente por amniocentesis. Pesa 4.600 gramos y mide 56 centímetros. Estos son valores inferiores a los niños de su edad. Sus características principales son: precisa oxigenoterapia, que es la aplicación de inhalaciones de oxígeno. La alimentación la realiza a través de una gastrostomía endoscópica percutánea, lo cual consiste en colocación mediante endoscopía de una sonda o un tubo en el estómago a través de la pared abdominal. También posee inmadurez cerebral generalizada, alteración de visión y de audición. Tiene hipertonía muscular, rigidez articular, patrón de sueño muy irregular, se mantiene poco tiempo en vigilia, máximo 2 horas. En base a esto, algunas intervenciones terapéuticas pueden ser con respecto a la alteración de la deglución, lo cual se tienen que tener cuidados que precisan de tipo higiénico y limpieza de la sonda, para así poder evitar infecciones, además del aporte de abundantes líquidos. En torno a la terapia de ejercicios para rigidez muscular,
Para controlar se pueden utilizar aplicaciones de calor y provocar movimientos automáticos para su desbloqueo, además de masajes y la búsqueda de ciertos puntos de estiramiento del músculo hipertónico. Y con respecto a la alteración de patrón del sueño, es preciso que se utilicen estimulantes mediante diferentes técnicas, por ejemplo, un móvil de cuna con colores, y auditivos pueden ser sonajeros, música o simplemente hablarle al bebé. Para ir finalizando con el síndrome de Patau, queremos aclarar que este síndrome genético no tiene cura o algún tratamiento exacto, debido a que su esperanza de vida es de aproximadamente 1 año. Síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es un trastorno genético y sus patologías se encuentran en las alteraciones neurológicas, donde suele manifestarse con retrasos motores, psicomotores, espacidad o hipotonía. Esto según Ruiz en 2019. Suele afectar de 1 a cada 10.000 a 24.000 nacimientos. Es caracterizado por los rasgos faciales típicos, la microcefalia posparto, el retraso grave en el desarrollo, disinencia y rasgos conductuales característicos, tales como el sonreír frecuentemente o reír frecuentemente, y tienen personalidades felices y excitables. Cuenta con una incidencia de epilepsia e insomnio, todo esto según Álvarez en 2020. La esperanza de vida que tiene una persona con síndrome de Angelman es alta, suele tener una expectativa de vida casi normal, pero sus trastornos no se pueden curar. Etiología. El síndrome de Angelman se produce por la pérdida de función en el gen VE3A, la cual es una proteína ubicada en el cromosoma número 15 del genotipo. Esta proteína está encargada del funcionamiento del sistema nervioso y también del cerebro. Y a pesar de que el daño no es estructural a nivel cerebral, sí produce daño en las funciones del desarrollo y también en las funciones neuronales. Lo normal es heredar un cromosoma VE3A de la madre y otro del padre, siendo este último silencioso o apagado, a diferencia del gen materno, que de poseerse ya activo sí o sí lo heredará a su descendencia, pues es este el cual se utiliza durante todo el desarrollo embrionario. Si este gen falla o falta, se produce la mutación del gen. Esto puede ocurrir de 4 diferentes maneras que explicaré a continuación. Causas en la etiología. Genotipos del síndrome de Angelman. El genotipo más común es la eliminación positiva. Con un 70% de los casos, esto ocurre cuando la copia de VE3A de la madre se ha borrado y no está presente, es decir, no se reemplaza con nada, tal como se muestra en la imagen. Luego está la mutación, con un 11% de los casos. Esta se produce cuando existe una mutación, tal como lo dice su nombre, en el cromosoma número 15 heredado de la madre, ya que es este el que se expresa. Esta alteración impide la expresión del gen VE3A o también altera su función. También tenemos en tercer lugar el defecto del centro de impresión. El centro de impresión es el área del cromosoma que controla si los genes se activan o desactivan. Aquí va el 6% de los casos del síndrome de Angelman y ocurre cuando hay una anomalía en el centro de impronta del cromosoma número 15 heredado de la madre. Entonces, aunque el gen VE3A de la madre pueda estar presente, el problema en el centro de la impronta hace que el gen no esté disponible para el cerebro, tal como se muestra en este genotipo ilustrado. Y para finalizar, también tenemos la disomía uniparental paterna o UPD, la cual tiene el 3% de los casos del síndrome de Angelman, siendo la menos común. Esta ocurre cuando hay 2 cromosomas número 15 del padre, pero ninguno de la madre. Y, teniendo en cuenta que el gen del padre está silenciado o apagado y el de la madre está ausente, el cerebro no puede obtener de ningún lado la información que necesita del gen. Dentro de las anomalías que presentan las personas que tienen este síndrome es que el tamaño de la cabeza es pequeño en proporción del cuerpo, esto llamado microcefalia. La boca es grande, tiene los dientes anchos y separados, una protrusión exagerada de la lengua y la mandíbula. Presentan hipopigmentación, el color de pelo, la piel y los ojos, siendo una tonalidad más clara en comparación con su familia. En ocasiones presentan alteraciones visuales como estrabismo.
Y las personas que padecen este síndrome parecen siempre estar de humor y sonríen mucho. Esto se llama risa sardónica. Dentro del diagnóstico del síndrome de Angelman podemos identificar que es congénito y se suele diagnosticar dentro de los primeros 6 a 12 meses de edad. Todo esto a base de sospechas clínicas, debido a la presentación de dificultades dentro del desarrollo del infante, tales como la ausencia de lenguaje, la presentación de temblores o movimientos anormales, además de incluirse la risa fácil. Además, se realizan mapas cromosómicos buscando posibles reorganizaciones cromosómicas que afecten a la región 15q11q13 para permitir confirmar en sí el diagnóstico del síndrome de Angelman. Se presentó un caso clínico. Un infante de 1 año de edad que siempre está contento y riendo, es inquieto y explorador. Sin embargo, sus padres se dieron cuenta de que hacía movimientos bruscos con los brazos cuando estaba en reposo, además de que muestra dificultad a la hora de adquirir algunos hitos del neurodesarrollo. Se le realiza una valoración con neuropediatría ante la posible sospecha de epilepsia y retraso psicomotor. El infante posee ciertas características, tiene la cabeza pequeña, se le observan crisis de características mioclónicas y presenta un retraso psicomotor global. Se realizaron diversas pruebas, la aplicación de reconocimiento facial en síndromes genéticos, que afirma el posible padecimiento de síndrome de Angelman. El electroencefalograma, donde se presentaron crisis mioclónicas, lo que ayudó a orientar el diagnóstico y el tratamiento para controlar las crisis. Se realizó una analítica, donde se realizaron diversos análisis a la madre para descartar algún trastorno metabólico durante el embarazo. Una vez recibidos los resultados normales, se recomendó un estudio genético dirigido a la sospecha clínica, confirmando el diagnóstico, síndrome de Angelman. Dentro de las intervenciones terapéuticas encontramos la fisioterapia en neurología, donde se evalúa el tono muscular, el trofismo, la sensibilidad superficial, los nervios craneales y la funcionalidad de los músculos, evaluando los reflejos posturales profundos utilizando la escala de Seidel, los reflejos superficiales y mucosos. Desde la terapia ocupacional, el síndrome de Angelman afecta al área del desarrollo, donde se implementarán terapias de juego para que el infante pueda ser autónomo a medida que avancen las sesiones. Para dar término a nuestra presentación, exponemos las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.